Muy buenos días, chiquillos, chiquillas. Espero que estén teniendo una buena cuarentena, que haya estado buena esta semana. Y bueno, les cuento que ahora vamos a ver el video de retroalimentación de la clase de desviación estándar. Contarles que este video es bien parecido a lo que hicimos en la clase de retroalimentación y volver a repetirles que estoy muy agradecido y muy contento de esa clase que tuvimos. Me encantó verlos o leerlos participando. De verdad que para mí fue muy motivador y espero que podamos seguir en esa línea. Ojalá que las clases sean lo más entretenidas o que les ayude a ustedes. Y eso, así que vamos ahí con esta clase. Entonces, cortito, vamos a repasar un poco lo que habíamos visto en el video anterior que tiene que ver con qué es la estadística. Vamos a hablar de las medidas de tendencia central, a grandes rasgos las medidas de dispersión. Vamos a hacer un énfasis en la desviación estándar y vamos a ver algunos ejemplos. La idea es que este video no sea muy largo, sino que sea simplemente para retroalimentar las dudas que se mostraron en el video, o sea, en la clase pasada. Entonces, primero, ¿qué es la estadística? Bueno, habíamos hablado un poco que la estadística era una ciencia que servía con cómo organizábamos y analizábamos los datos, pero quiero acá simplemente centrarnos en el resumen, que es una disciplina que nos ayuda a resumir una gran cantidad de datos que no podríamos interiorizar o entender bien si viéramos uno por uno, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos millones o miles de datos, se hace súper importante la estadística para poder entenderlos de buena forma y no solo cuando son millones de datos, sino cuando son un grupo de datos ya de un importe más grande, pucha que ayuda a entender las cosas. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta la importancia de la estadística, es que vamos a ver las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión que son muy utilizadas en la estadística para poder entender estos grandes conjuntos de datos. No son las únicas cosas que existen en las estadísticas, pero sí son unas que son muy utilizadas y son de mucha importancia. Entonces, lo primero es entender las medidas de tendencia central. Bueno, ¿y qué eran las medidas de tendencia central? Lo que vimos es que buscamos resumir todos los datos en un número que esté al medio. Entonces hay diferentes formas de encontrar, o sea, hay diferentes medidas de tendencia central y cada una tiene su forma de conseguirlo. Está la media aritmética o promedio, que es la que yo creo que ustedes más manejan porque es la que nos han enseñado en el colegio para sacar promedio desde que somos chicos. Y cómo se hace es la suma de todos los datos y lo dividimos por el total de datos, ¿sí? Como para sacar cualquier promedio en cualquier asignatura. Después está la mediana, que quiere la mediana el valor del medio, ¿no es cierto? Entonces nosotros agarrábamos todos los datos que teníamos, los ordenábamos de menor a mayor y veíamos el que estaba justo al medio. El que estaba justo al medio, esa es nuestra mediana. ¿Sí? Ahora, si son todos los datos que están en el medio, porque es una cantidad par de datos, bueno, sacamos el promedio entre esos dos y ahí está nuestra mediana. Es como el valor que está justo al medio, que divide en mitad y mitad nuestra población o nuestros datos. Y por último está la moda, que este es el más simple, porque no hay que hacer ni un cálculo, ordenar nada. Simplemente hay que ver cuál es el número que más se repite. Es como el concepto de moda que manejamos regularmente. ¿Sí? Y bueno, habíamos visto que una de las limitaciones de las medidas de tendencia central, lo habíamos visto en un ejemplo, es que por ejemplo en estos dos casos en que estamos repartiendo 20 panes entre 5 personas, las tres medidas de tendencia central eran las mismas, pero podemos ver que claramente que estos conjuntos de datos son bien diferentes, ¿no es cierto? En el caso uno estaban súper equitativa la repartición de panes o casi perfectamente equitativa, ¿no es cierto? Estaban todos con una cantidad cercana de panes, mientras que en el caso 2 habían unos que tenían mucho y otros que tenían muy poco, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Es que las medidas de tendencia central no nos indican cuán dispersos o desordenados están los datos, ¿no es cierto? En el caso 2 estaban muy desordenados, muy dispersos, y en el caso uno estaban muy ordenados, ¿no es cierto? Estaban casi todos iguales. Y eso, las medidas de tendencia central no son capaces de decirnos qué tan ordenados o desordenados están los datos, ¿sí? Porque ya vimos que eran iguales en este caso. Entonces, por eso es que nacen las medidas de dispersión. Y las medidas de dispersión ya no nos tratan de resumir en un dato, decir qué tan al centro está, sino que nos dicen qué tan lejos de ese centro se encuentran la mayoría de los datos, ¿sí? Y para eso están las medidas de dispersión, ¿sí? Entonces, como definición, las medidas de dispersión nos indican qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos, ¿sí? Homogéneo significaría que están todos más bien iguales, ¿sí? Hay poca dispersión, están todas súper cerca de este dato central, de este promedio, ¿sí? Y que sean muy heterogéneos significa que acá hay el promedio, pero tengo datos que están muy por sobre o muy por bajo del promedio, ¿sí? Eso significaría una medida de dispersión grande.
Y las medidas de dispersión más conocidas son rango, varianza, desviación media y desviación estándar, que es la que más vamos a ver, que también se llama desviación típica, ¿sí? Y bueno, ese es el punto 4 y lo más importante de nuestra clase, ¿no es cierto? Entender el concepto y saber calcular la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar o desviación típica, vuelvo a mencionarlo, es porque es la que más se ocupa de estas cuatro medidas de dispersión. Sin duda, la más utilizada en el mundo académico y en general es la desviación estándar. Bueno, ¿y qué es la desviación estándar? Mide qué tan lejos están los datos respecto del promedio. Nosotros ya vimos antes, y ustedes ya sabían de hace tiempo, cómo calcular el promedio. Entonces calculamos el promedio y después vemos, en realidad, todos los números que componían ese promedio están cerca o están más bien lejos del promedio. Entonces, una desviación estándar pequeña indica que la mayoría de los datos están cerca del promedio. Entonces, tenemos el promedio y la mayoría de los datos están cerca. Hay uno un poquito más arriba, otro un poquito más abajo, pero están todos más cerca, nos dice, ¿sí? Ahora, una desviación estándar alta nos dice, ok, este es el promedio, pero tengo datos que están muy por arriba y datos que están muy por abajo, ¿sí? Dice que los datos están más heterogéneos, están más desordenados, ¿sí? Son más diferentes unos de otros. Bueno, ¿y cómo se calcula? Vimos que era esta fórmula que vimos un ejemplo de cómo calcularla, ¿no es cierto? Entonces yo calculaba el promedio, que es esta X con esta gorro arriba, es el símbolo del promedio, entonces iba dato por dato sacando la diferencia entre el dato y el promedio y lo elevaba al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, sumaba todo eso, lo dividía por el total de datos y después sacaba la raíz cuadrada. Suena peor de lo que es, porque es largo, sí, sin duda, pero si uno va ordenado haciéndolo uno por uno, no debiese presentar mayores dificultades. No es difícil, es más bien largo, diría yo. Bueno, y dicho eso, habiendo repasado a grandes rasgos lo que habíamos visto en la clase pasada, vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede más claro, ¿sí? Entonces, el primero, que fue el que vimos en la clase de retroalimentación, nos dice así, ¿sí? Usted quiere comprar un automóvil usado y lo más importante para usted es la seguridad, ¿sí? Entonces, por eso le pide a sus amigos que lo acompañen a probar dos automóviles distintos para comprobar cuáles frenos funcionan mejor. Para esto usted registra el tiempo en segundos que demora en frenar cada auto, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es importante notar acá? Vamos a analizar, vamos a ver la mejor opción de auto en función de los frenos, no de otras cosas, porque es los únicos datos que tenemos. Y además dice en el enunciado que nos dicen que para usted es importante la seguridad, por lo tanto, los frenos tienden a ser una, una medida importante para eso, ¿no es cierto? Entonces, en el auto A se hicieron 8 mediciones de los frenos y en la primera demoró 12 segundos, después 9, 8, 9 y así como sale acá. Y lo propio para el auto B, ¿no es cierto? También 8 pruebas con diferentes tiempos de frenado. Y acá nos ayudan y nos hacen, nos sacaron el promedio y la desviación estándar de cada uno. Entonces, el promedio del auto A es 9,375, el promedio del auto B es 9,25. Entonces, ¿cuál convendrá más? Bueno, también está la desviación estándar, que ya vamos a ver por qué es un dato importante. Evidentemente, un auto es más seguro si frena antes, ¿no es cierto? Si se demora menos en frenar. Entonces, bajo ese criterio, el auto B está siendo una mejor opción que el auto A, ¿no es cierto? Porque se demora un poquitito menos en frenar, ¿sí? 9,25 es un poquito más chico que 9,375, pero bastante poca la diferencia. Ahora, la desviación estándar, podemos ver que es más chica la desviación de estándar del auto B que la desviación de estándar del auto A. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el auto B están todos los datos muy cerca del promedio, ¿sí? Entonces, este 9,25 puede que sea un poquito más o un poquito menos, ¿sí? Pero no se va a demorar ni mucho más ni mucho menos. En cambio, en el auto A, como la desviación estándar es mayor, significa que el frenado puede ser mucho menor, pero también puede ser mucho mayor. Por lo tanto, lo hace más inseguro, ¿no es cierto? Tiene peor promedio y además tiene una desviación estándar alta. Significa que puede estar muy arriba o muy abajo. En este caso no nos conviene que tenga una desviación estándar alta. Queremos estar seguros del tiempo en el que va a frenar, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta para este es que, bueno, entonces le conviene comprar el auto B, ya que tiene menor promedio y menor desviación estándar, ¿sí? Es importante destacar lo que implica una baja desviación estándar, lo que conversábamos recién, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el frenado del auto B será más cerca que su promedio comparado con el A. En el B van a estar casi todos los frenados súper cerca de su promedio, mientras que en el A van a haber unos más arriba y otros más abajo, ¿sí? Por lo tanto, el auto B va a ser más confiable en el frenado. Vamos a estar siempre por acá. Yo más o menos sé cuánto se va a demorar. Espero que se haya entendido con este ejemplo. Bueno, y vamos a la pregunta número 2, 3 y 4 que están sacadas del mismo problema. Dice que
tres amigos fanáticos de la serie comentan cuánto han visto de la serie Dark, la nueva serie que está, parece, rompiéndola. Yo no la he visto, pero parece que es súper buena. Dice que Claudio va en el capítulo 4 de la segunda temporada, Anaís va en el octavo capítulo de la primera y Fernanda va en el tercero de la tercera, ¿sí? Y si lo pasamos a minutos, dice, es de la siguiente forma: 714 para Claudio, 400 para Anaís y 117 minutos para Fernanda, ¿sí? Y nos preguntan tres cosas. Primero, ¿cuál es la mediana? ¿Cuál es la media? Y ¿cuál sería la desviación estándar respecto de estos tres amigos, ¿sí? Entonces, la mediana, ¿qué era la mediana? Si recuerdan bien, la mediana es el que está al medio. Pero lo primero que tengo que hacer es yo al medio una vez que están ordenados los datos. No es al medio al azar, no son 400. Entonces, primero ordenamos de menor a mayor. El más chico 400, después 714 y después 1172. La mediana, justo el que está al medio. En este caso, el que está al medio, 714. Por lo tanto, la mediana de este conjunto de datos, de estos tres datos, es 714. Listo. Fácil. Después nos pedían el promedio. ¿El promedio cómo era? Bueno, yo sumaba todos los valores y lo dividía por el total, ¿no es cierto?, de datos. En este caso eran 714, 400 y 1172 minutos. Entonces eso lo sumo y lo voy a dividir ¿en cuánto? En 3. ¿Por qué en 3? Porque son 3 datos. 1, 2 y 3 datos, ¿sí? Si sumamos los minutos nos dan 2286, que al dividirlo en 3 nos da 762. Listo. El promedio es 762. Y por último, la desviación estándar. Bueno, recuerden que para la desviación estándar necesitábamos el promedio, que lo sacamos recién, ¿no es cierto? 762. Entonces, vamos a poner los diferentes datos. El dato 1 es 714, el dato 2 es 400 y el dato 3 es 1772. A cada uno vamos a sacar la diferencia que tiene respecto del promedio, ¿sí? Entonces sería 714 menos 762. Este de acá es el promedio, ¿no es cierto? Lo que significa esta X con la barra. ¿Y cuánto nos da? Es menos 48. Después, 400 menos 762, porque estamos sacando la diferencia con el promedio, es 362, menos 362. Y por último es 1172 menos 762 es 410. Listo. Tengo las diferencias de cada dato respecto del promedio. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Es elevar al cuadrado, ¿no es cierto? La desviación estándar requiere elevar al cuadrado. Entonces, menos 48 al cuadrado, y aquí ustedes pueden hacerlo con una calculadora en la evaluación también, no se preocupen por eso, es 23.004. O sea, perdón, 2.304, ¿sí? Menos 362 al cuadrado es 131.044 y 410 al cuadrado es 168.100. Bueno, ¿y qué hacemos? Ocupamos la fórmula. Si se fijan acá, son las diferencias, lo que está arriba de la fracción son las diferencias de cada dato con el promedio al cuadrado. Bueno, lo que calculamos acá. Entonces simplemente sumamos todos estos números, los de la última columna. 2.304, que esa es la diferencia entre el primer dato y el promedio al cuadrado, ¿sí? La del segundo sería 131.004 y la del tercero es 168.100, ¿sí? Lo sumamos y nos dan 301.448. Si lo dividimos en 3 nos da aproximadamente 100.482,67. Y si sacamos la raíz cuadrada de eso nos da que la desviación estándar es aproximadamente 388, ¿sí? Y de esa forma calculamos la desviación estándar. O sea que están más o menos los datos 388 más arriba o 388 más abajo. Eso es lo que quiere decir a grandes rasgos, ¿sí? Bien, chicos, con eso damos por terminado esta clase de retroalimentación, de repaso de lo que es la desviación estándar. Si tienen dudas todavía me pueden responder, o sea, me pueden escribir por WhatsApp o por correo para aclararlas. Y nada, decirle que recuerden que tienen hasta el jueves, es decir, hasta mañana para terminar la guía de aula digital y el viernes nos vemos en la evaluación, que obviamente el mismo viernes en la mañana les haré llegar el link. Eso, chicos, pónganle ganas en la guía de aula digital, recuerden que es parte de la nota, porque lo revisé y todavía hay poquita gente que ha contestado. Espero que sea porque la mayoría está esperando para hacerla estos días. Un saludo y que estén muy bien.